Voy a estar ministrando bajo el tema: si Dios te marcó, ¿por qué huyes? Aleluya. Si Dios te marcó, ¿por qué huyes? Mi alma alaba al Señor. La porción bíblica que hemos leído narra la historia de un hombre de Dios marcado por Dios llamado Jonás. Algo que quiero que entiendas, y es que cuando Dios te marca, ya sea amigo o hermano que está aquí, cuando hay sobre ti una marca de Dios, vas a tener un ataque del infierno, vas a tener una persecución de las tinieblas a causa de la marca de Dios sobre ti. Y hay amigos que desde que nacieron el enemigo le ha caído atrás, y tal vez algunos de ellos dicen: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué desde pequeño estoy sufriendo? Es que hay una marca de Dios sobre tu vida, y aunque todavía estás huyendo de Dios, esa marca de Dios te persigue. Y hay hermanos que estamos aquí porque Dios nos marcó, y aunque el diablo quiso hacer lo que él quiso con nuestra vida, pero Dios no se lo permitió, porque había una marca de Dios. Y cuando hay una marca de Dios, no importa la guerra, no importa la batalla, usted va a ejercer aquello que Dios le puso en la mano por encima de la guerra del infierno. Y Jonás, Dios le da una orden y le dice: ve a Nínive a anunciar el evangelio. Como nos ha dado una orden a nosotros, a usted y a mí, de anunciar el evangelio. La palabra de Dios dice que Dios le dijo al profeta: anúnciale, escuchen o dejen de escuchar, porque estamos aquí anunciando que Cristo viene, porque estamos seguros de que viene. Estamos aquí anunciando que Él viene, porque Él nos ha dado vida eterna y nos ha cambiado, y porque queremos que Él te dé a ti el gozo que nos ha dado a nosotros. Y cuando entendemos la misericordia de Dios, la queremos compartir con otros. Y Dios le dice a Jonás: vete a Nínive y anúnciale que dentro de 40 días Nínive será destruida. Y dice la palabra de Dios que Jonás dice: me voy a ir a Tarsis y voy a huir de la presencia de Dios. Y el tema que estamos hablando es: si Dios te marcó, ¿por qué huyes? Porque el hombre cree que puede correr de Dios. La palabra de Dios dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Hay gente que está corriéndole a Dios. Hay gente que está corriendo de acá para allá, buscando suerte en todos lados. Hay gente que está yendo donde los brujos, porque ellos creen que su suerte la va a cambiar el diablo. Pero no saben ellos que lo único que puede cambiar su historia es la sangre de Cristo. Porque, ay, mi alma adora a Dios, porque hay una marca de Dios sobre tu vida. Y Jonás fue marcado para una misión. Y Jonás dice: huiré de la presencia de Dios. Oiga, no se puede huir del llamado de Dios. Los hermanos que están acá sepan que no se puede huir del llamado de Dios. Aquí hay una regla cuando Dios te marca: o le sirve a Dios o te mata el diablo. Dile al que está a tu lado: le sirve a Dios o te mata el diablo. Es que no hay de otro. Es que cuando papá dijo tú vas, tú vas. Es que cuando papá te diseñó, y esto no depende de si la gente quiere oír, es que a ti te mandaron a anunciar. Jonás dijo: no, para allá yo no voy. Yo voy a correr de la presencia de Dios. Oiga esto. Y algo que aprendí del Señor es que cuando Dios te marca para una misión, por dura que sea, a ti te conviene hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Porque el que Dios le ordena ir y va de buena voluntad, el apóstol Pablo dijo: si de buena voluntad anuncio el evangelio, recompensa tendré. Pero, ay, mi alma alaba a Dios. Pero si de mala voluntad, la comisión ya me ha sido encomendada, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? El que hace lo que lo llamaron a hacer con gozo tiene recompensa. Dile al que está a tu lado: el que hace lo que le llamaron a hacer con gozo tiene recompensa. Pero el que lo hace de mala voluntad, como quiera lo tiene que hacer, y no hay recompensa para el que hace las cosas de mala voluntad. Por eso él dice: por eso con gozo anunciaré el evangelio. Y don Jonás dice: no, yo voy a correr de la presencia de Dios. Y esto lo aprendí muy temprano en el Señor. La obediencia gozosa e inmediata provoca bendición. Dios bendice cuando usted obedece, pero el que se tarda en obedecerle va después que Dios le da la pela, y Dios no lo recompensa por ir. Y Jonás
dice: voy a pagar mi pasaje. Oiga, pagó para no hacer la voluntad de Dios. Pagó para no hacer la voluntad de Dios. Hay gente que paga para hacer la voluntad de Dios y hay gente que paga para no hacer la voluntad de Dios. Y él pagó un pasaje para irse a otro lugar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando él se va a ese otro lugar, huyendo de la presencia de Dios, donde el salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque si me fuere al borde del mar, allá en lo más lejano del mar, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano. En otras palabras, si me voy a la luna, ahí está Dios. Si me escondo detrás de donde quiera que me esconda, allí está Dios. O sea, es imposible huir cuando Dios te marca. Lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios: aquí estoy. Y cuando Él se va, se levanta la tempestad. ¿Por qué se levanta la tempestad? Porque él estaba desobedeciendo la orden de Dios, y cuando Dios te marca no puedes huir. Hay amigos que se le ha levantado la tempestad, que ellos dicen: nada me sale bien, negocio que invento, negocio que quiebra, todo el dinero se me va por la borda, no tengo paz, no tengo gozo, no tengo de nada, mi vida es un infierno, dicen algunos. Otros dicen: no tengo reposo. Y es que cuando Dios te marca y estás corriendo de Dios, solo va a haber tempestad en tu vida. Es igual que el creyente que Dios llama, y Dios lo llama a ejercer el ministerio, y él comienza a huir de Dios. Solo va a tener tempestad, solo va a haber problemas, solo va a haber batalla. Y es que cuando Dios quiere que tú hagas algo, tú vas a terminar haciéndolo. O lo hace o Dios va a hacer que tú lo hagas. Y el que lo hace le va más bien que aquel que Dios hace que lo haga. Porque Dios hizo que Jonás fuera a Nínive. Ahora, ese trayecto que Jonás pasó no hubiera sido necesario si Jonás le dice a Dios: esa gente son cacones, pero allá voy. Yo sé que tal vez tú lo puedes perdonar, pero allá voy. Yo sé que es difícil el llamado, pero allá voy. Él hubiese ido tranquilo y Dios lo hubiese aplaudido. Pero como se fue para otro lado, dice la Biblia que tuvieron que tirarlo al mar embravecido. Y un pez que Dios preparó se traga a Jonás. Y hay gente que siente que está en la boca del pez. No avanzan, están estancados. Su vida no ve en ninguna dirección. Dicen: nada prospera, nada avanza. Siento que Dios no me oye. Siento que no puedo salir del hoyo en el que estoy metido, porque Dios le dijo: te quiero por aquí, y ellos se fueron por allá. Y cuando Dios dice: te quiero haciendo algo, hay que decirle a Dios: aquí estoy. Y Jonás, dice la Biblia que en el vientre del pez. Y si usted se traslada a un vientre del pez, porque el pez literalmente se lo tragó, los jugos gástricos del pez no dirigieron a Jonás, pero dicen los historiadores que salió escamoso de ahí, porque duró 3 días ahí metido. Y él dice: el agua me inundó hasta arriba. Y él dice: el Seol cerró sobre mí su boca, y allá en el Seol yo clamé a mi Dios, y Dios oyó mi clamor. Allá donde estás metido, Él te va a escuchar. Ahí donde estás podrido, Él te va a oír. En medio de tu miseria, Él te va a escuchar si decides hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros decidimos no huir de Dios, lo que Dios tiene para nosotros comienza a fluir. Y hay personas, cuando Dios me llamó, me dijo: te quiero en el pastorado. Aprendí muy temprano que la obediencia inmediata trae recompensas. Hay gente que Dios le da muchísimos palos, y ellos diciendo: no, Dios dijo que sí, pero yo eso no lo quiero. Es que no han aprendido el método de Dios. Es que si Dios te dice: ve, Él es tu papá, y tu papá cuando te manda a hacer algo y tú no vas, aquí simplemente dan pela. Y después de la pela vas a ir. El niño sabio dice: mejor ir antes de la pela. Dile al que está a tu lado: es mejor obedecer a Dios antes de la pela. Hay amigos que no entienden que lo mejor que le puede pasar es servir a Cristo. Lo mejor que le puede pasar. Esa situación de vacío existencial,
Esa situación de que el ser humano no le encuentra razón a la vida. Esa situación de que mucha gente se está ahorcando. No es más que el ser humano huyendo de Dios. Porque cuando usted huye de la fuente, la única fuente que puede darte gozo, la única fuente que puede darte paz, cuando te alejas del único que puede hacerte feliz, no hay forma de que puedas tener una vida dichosa. Y la gente, cuando cree que lo ha probado todo, va y agarra una soga y se cuelga, porque dicen ya no hay esperanza. Pero si ha probado todo y todo te falla, prueba a Cristo, porque todo aquel que probó de Él ha entendido que sin Él no hay vida, que sin Él no hay paz, que sin Él no hay gozo, que sin Él no hay esperanza y que sin Él nada podemos hacer. Y cuando Dios te llama, Dios dice: quiero que hagas algo. Ese pez, cuando Dios escucha la oración de Jonás, dice la palabra de Dios que fue y vomitó a Jonás en Nínive, porque Dios quería a Jonás en Nínive. Y en esta noche quiero decirte en nombre del Señor que por difícil que sea tu llamado, no rehúses al llamado de Dios, porque cuando Dios te llama, lo que te está diciendo es: te trae a la tierra con un fin y yo quiero llevarte a ese propósito, y Dios quiere abrirte camino por medio de ese propósito. En el lugar donde yo estoy pastoreando ahora, el Señor me habla donde yo nací, que nací en el este, y me dice: te quiero en esa ciudad pastoreando. Me dijo: allí te van a perseguir hasta más no poder. Vas a pasar un proceso horrible, espantoso, pero yo te quiero allí. Y cuando me estaba llamando para ese lugar, yo tenía mis hijos pequeños, y le digo al Señor: mis hijos no van a aguantar la persecución. Y el Señor me dijo: puedes sacrificarme tus hijos, puedes irte y dejarlos, porque ellos no van a aguantar. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo me llevé mis 3 muchachos para allá. ¿Y sabe qué pasó con ellos? En medio de la persecución, el cambio de clima, estábamos siendo perseguidos por la iglesia romana, porque se levantó un problema fuertísimo. La gente salía de la misa de sanación y se metía en la iglesia, y Dios comenzó a sanar gente. Y de repente, gente que estaba yendo a la misa de sanación iba a la misa y le decía a la gente: ella allí en la esquina se está sanando la gente. Y la gente iba escondido, y cuando le dijeron a la iglesia que la gente estaba dejando de ir a la misa de sanación y estaban escondidos, que llegaban hacia arropados para que no lo acecharan, a llevados enfermos, comenzó la persecución. Nos pusieron una demanda, pagaron 50,000 pesos a un abogado, dábamos los cultos con 2 policías en la puerta. La gente que se congregaban con nosotros y eran jóvenes y adolescentes, lo botaban de la casa y le decían: si no te sales de la iglesia, van para la calle. Y mi apartamento estaba lleno de adolescentes que lo habían expulsado de su casa porque se congregaba allá. A mis niños le dio neumonía a los 3 y tuve que mandarlo de vuelta para donde mi familia. Había llegado a ese lugar con 500 pesos prestados, dormí en un piso, pero le dije a Dios: aquí estoy yo a responder a tu llamado. Y hoy la gente dice: qué bendición. Y la gente dice: qué lindo, Dios le dio buenos vehículos, vive en buenas casas, un templo que pagan grandísimo, que Dios se lo paga. Qué bendición. Ahí se comenzó de cero. Te estoy diciendo que cuando tú le escuchas a Dios, papá sabe meterse y recompensar. Y Dios está hablando con gente aquí, gente que Dios lo ha llamado y le están poniendo pero a Dios, y le están diciendo a Dios: no es que es difícil, es que la gente esto, es que no es a la gente. Mire, usted está aquí, este culto está en esta esquina, Dios le puso en el corazón a la gente que dé este culto, y usted dirá: también, tal vez estamos aquí por la gente. ¿Usted sabe por qué estamos aquí? Por Él. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: usted sabe por qué estamos aquí. Por Él. Y Él nos mandó a venir por la gente, pero usted y yo estamos haciendo un servicio para Él. La Biblia dice que a nosotros nos mandaron a regar la palabra, y la Biblia dice que el crecimiento lo da Él. Cuando Dios pase factura, Dios va a ver tu siembra. Cuando papá pase factura, Dios va a ver tu esfuerzo. Él no va a ver la gente que se convirtió, Él va a ver el trabajo que hiciste. Por eso el apóstol dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento
lo da Dios. Y la palabra dice, pero el que siembra y el que riega también recibe salario. Solo que el que cosecha se va más contento, porque no solo le están pagando, sino también está viendo cosecha. Pero el que sembró le van a pagar. Se pudrió la siembra, no importa, le van a pagar como quiera. El cielo te paga por sembrar. Es por eso que usted y yo tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y Jonás tuvo que ir a Nínive. Y cuando Jonás va a Nínive y predica la palabra, el único predicador que no se alegró de que una ciudad entera se convirtiera fue Jonás. Oiga, cualquier otro predicador hubiera estado que brinca para arriba. Pero Jonás, después que pasó todo lo trabajo, ¿qué pasó? Dice, ahora viene la parte divertida. Me voy a sentar debajo de la matica, voy a pedir mis palomitas y voy a ver cuando caiga fuego. Porque yo no sé si usted sabía que la palabra de Dios dice que cuando un profeta declara una palabra, si no se cumple, Dios no habló. Entonces Jonás está esperando porque él está seguro que Dios le habló. Y toda la gente tan seguro que Dios le habló. Pero el pueblo se humilla y el rey se humilla. Y Jonás por allá encaramado diciendo, ya se pasó la fecha y no veo fuego. Ya se pasó la fecha y no veo fuego. Y se molestó porque nadie fue para allá a decir, hey, ahora Dios mandó a decir que ustedes no se van a morir, sino que la profecía se quedó ahí. Y tal vez un loco que oyó de lejos dijo, bueno, a Jonás se le cruzaron los cables, porque Jonás dijo que en 40 días lloviera fuego y no llovió fuego. Y de repente Jonás está enojado y Dios se le aparece y le dice, ¿te enojas? Y él le dijo, hasta la muerte estoy enojado. Por una calabacera que Dios permite que una mata se levante, le dé sombra, porque él estaba cansado. Manda un gusano que mate la mata y el sol le dio en la calva. Y Dios le estaba dando una lección. Porque cuando no obedecemos a Dios, Dios no va a entrar en proceso para darnos una lección. El plan de Dios es que todo el mundo se salve. Pero usted tiene que entender que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados a anunciar el evangelio. ¿Por qué la gente se frustra? ¿Por qué la gente que Dios manda a ministrar, a predicar, se frustra? Porque usted cree que a nosotros nos mandaron a convertir la gente. Yo le digo a los hermanos allá cuando salen para la calle, si ustedes salen y regresan sin ni uno, alégrense porque ustedes están haciendo su trabajo. Porque usted y yo nos mandaron a regar la palabra, y la palabra no regresa vacía. La palabra está siendo sembrada. Hubo una mujer que dio una campaña, señores, en Consuelo, que dio un testimonio. En esa campaña no se convirtió nadie, y yo era la que me iba a convertir. Ella me llamó a mí, el testimonio de ella marcó mi vida. Ella no me conoce, ni yo la conozco, ni yo me convertí esa noche. Y esa mujer predicó y hasta me hizo el llamado. Yo en mi casa yo no pasé, pero esa palabra nunca la olvidé. Por eso es que la Biblia dice que vayamos, escuchen o dejen de escuchar. Y la palabra está siendo sembrada. Amigo, deja de correrle a Dios. Deja de huir de Dios. Hermano que está aquí, ponte a la disposición de Dios. Todo lo que podemos ver en hombres de Dios simplemente fue obediencia a la voz de Dios. La obediencia a la voz de Dios provoca abundancia. La obediencia a la voz de Dios provoca gloria. La obediencia a la voz de Dios provoca que Dios se mueva. La obediencia a la voz de Dios va a provocar que el infierno te tema y te abra paso. La obediencia a la voz de Dios va a provocar que la gloria de Dios se manifieste. Alguien me preguntó en una ocasión, hermana, ¿qué yo tengo que hacer para ver la gloria de Dios? Y hay una sola cosa: obedecer. Obedecer. Porque dice la palabra de Dios que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Y por alto sacrificio que se haga, si no hay obediencia, no hay gloria. Yo tenía una vida alta de ayuno y oración, y si cuando Dios me dice vete abonado al trabajo que me mandó, yo no hubiese ido, yo estuviera donde yo vivía pasando el mismo trabajo que estaba pasando. Porque la obediencia y la bendición está ligada a la obediencia. Cuando Dios te diga muévete, muévete. Cuando Dios te diga predica, predica. Cuando Dios te diga ve, ve. Porque tenemos que estar a la disposición del Señor. Jonás toma su pasaje para otro lado.
Pero Dios tenía algo que hacer allá en Nínive. Si Jonás hubiese ido de buena voluntad a Nínive, cuando viene a ver, hasta el rey de Nínive se siente contento, se queda él allá ayunando y orando con ellos. Y cuando viene a ver, no se sabe lo que Dios hace con él, en vez de reprenderlo y corregirlo. Porque si ese pueblo se humilló y se arrepintió, necesitaba a alguien que le enseñara la palabra. Pero como Jonás estaba encumbrado por allá y no quería saber nada de ese pueblo, ellos se humillaron y al paso del tiempo se corrompieron porque no había quien los instruyera. Pero si Jonás le hubiese dicho a Dios desde la primera vez, voy para allá, y ellos se tiran y se humillan, y Jonás dice, vengan mis hijos que yo les voy a enseñar a ustedes la palabra para que aquí se levante un avivamiento. La gloria de Dios se mueve porque Dios prepara un escenario cuando tú obedeces. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, Dios prepara el escenario cuando tú obedeces. Dios prepara el escenario cuando tú obedeces. Prepara el escenario cuando tú obedeces. Aleluya. Y esto quiero que lo entiendas. Dios prepara escenario cuando tú obedeces. Y aquí hay gente sentado que no tiene escenarios preparados, porque ellos están listos para obedecer al Padre. Y hay veces que tenemos que entender que la voz de Dios es lo más poderoso que hay, y que cuando Dios te dice haz algo, hazlo. Hazlo. Y al que está a tu lado, cuando Dios te dice que haga algo, hazlo. Porque la bendición de Dios está ligada demasiado a la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos. Por eso es que hay muchas vidas que Dios lo está llamando, y ellos dicen, no, yo me voy a convertir cuando mi vida cambie, y su vida nunca va a cambiar. Otros dicen, yo me voy a convertir cuando mi economía sea buena, y nunca su economía será buena, porque su bendición está ligada a su obediencia a Dios. Y cuando no podemos obedecer a Dios, nada en la vida nos va bien. Por eso es tiempo de no huir de Dios. No huya de Dios. Y el pueblo que está aquí, aprenda a obedecer inmediatamente. Aprenda a obedecer inmediatamente. Esto se lo enseñamos a la gente que dirigimos. La obediencia inmediata provoca bendición. Alguien me llamó y me dijo, pastora, Dios tiene 1 mes y medio diciéndome que haga algo, y me decidí a llamarla. Cuando ella me llamó, le digo, bueno, manita, llegaste tarde, porque hace ya 1 mes que una persona me llamó que Dios le dijo lo mismo, y esa persona está a cargo. Y la otra persona me dice, pastora, Dios me dio la voz a mí hace 1 mes y medio. Digo, pero te tardaste, y hubo otro ungido que también recibió la orden y se movió primero, porque el reino de Dios consiste en que tú arrebates. Y hay gente que cree que Dios lo está mandando al hospital. Vete al hospital. No voy, vete al hospital. Ya hace rato que a otro profeta le está bajando el mismo fax, y Dios está diciendo, al que vaya lo bendigo allá arriba, pero tú no lo sabes ni el otro tampoco. Al que llegue lo bendigo. Y de repente tú te estás esperando y buscando confirma, y el otro ya va en camino. Hace rato se montó en el concho, fue y oró, y de repente Dios sanó al enfermo, y esa gente sale de ahí bendecido. Y tú, ay, pero ya Dios me había mandado. ¿A cuánto le ha pasado que Dios le da una palabra y de repente va otra gente y le da la misma palabra a la persona, y usted dice, ay, Dios me lo había dicho a mí también? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tenemos que entender que la obediencia inmediata. Cuando yo aprendí eso de Dios y Dios me manda a hacer algo, digo, déjame irme rápido, que el fax le está llegando a varios siervos en la tierra. Porque Dios no manda a una sola gente. Nunca Dios manda a una sola gente. Por eso es que en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, hay hogares que se están casi destruyendo, y hay personas que Dios le da la orden, ve a tal hogar. Y hay gente que en ocasiones llegó a hogares que le dijeron, bueno, si usted hubiera venido el mes pasado, porque el mes pasado sí nos estaba llevando el diablo, pero ahora no, ya todo está tranquilo, ya el enfermo se sanó, ya todo se restauró. Y ay, Dios, que me mandó el mes pasado, pero fue este mes que pude venir o que quise venir, ya había venido otro. Yo quiero que tú le digas a alguien, obedece rápido. Obedece rápido. Y mire, usted no sabe las bendiciones que la gente se pierde por desobedecer. En una ocasión el Señor me manda a un lugar, y cuando me manda a ese lugar a orar por alguien, yo recuerdo que siento esa voz que me dice, ve a tal lugar, tal calle, a orar por esa persona. De repente me paré y arranqué para allá rápido. Cuando voy para allá rápido a orar, me fui muy rápido, pero como estaba un poco retirado, digo, no, me voy en un motoconcho antes de que otro llegue adelante. Y agarré un motoconcho.
Cuando llego al motoconcho y oro por la persona comienza a llorar y me dice: no se vaya, porque Dios me dio una orden, y es que la persona que viniera aquí a orar, yo le tenía que dar un dinero que yo tengo en esa gaveta. Y me pasó un sobre como con 6,000 pesos. Cuando me está pasando el sobre como con 6,000 pesos, llega una hermana y se para en la puerta y dice: que Dios le bendiga. Digo: sierva, qué bendición, acabamos de orar por el varón y el varón está llorando porque Dios le había dado esa orden. Y de repente ella dice: pero Dios me mandó a mí hace rato a venir aquí. Yo me puse a cocinar y dije que iba a venir después de las 2. Y el hombre le dijo: bueno, sierva, ya la bendición es de ella porque ella llegó primero. Y Dios me dijo que la que llegara aquí a orar le diera el dinero que yo tenía en ese sobre. Y yo diciendo dentro de mi gracia a Dios que no vine a pie y cogí el concho, porque yo iba a pie para el lugar. Y dije: no me voy a tardar mucho, déjame agarrar un concho. No vaya a ser que otra gente arrebate la bendición, porque toda obediencia trae consigo una bendición. La hermana simplemente Dios la mandó en la mañana a ella, y ella dijo: no, yo voy a las 2. Y a mí me dio la orden a las 12. Si ella hubiese ido en la mañana, el hombre tenía la orden. Y yo le dije: no, manita, pero agarre esos 1,000 pesos ahí para que no te vaya limpia, pero la próxima acelera y llega rápido, que Dios tiene demasiada gente en la tierra. Hay gente de fruta fina y de cotizado que Dios le dice: vete al hospital, y le dicen: adiós, voy mañana. Hay gente desesperada y se van de una vez. Y cuando usted llega, ya el milagro está hecho, porque lo hizo otro, porque ese enfermo se iba a morir a las 6 si no llegaba alguien, y tú le dijiste a Dios que mañana. Entonces Dios iba a mandar a otro para sanarlo, porque no le iba a dejar morir. Y yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay gente que tiene que aprender que cuando Dios habla, usted tiene que estar en camino, en marcha, porque hay bendiciones que están ligadas a la obediencia. Y en una ocasión fui a un lugar, el Señor me dijo: vete tal día a tal lugar. Y cuando voy a ese lugar había una persona que estaba muriendo, y el Señor le dijo a esa persona: mira, yo quiero que el solar que tú tienes, tú se lo regales a una mujer que esté en tal y tal lugar predicando, con todo y título, un solar que vale 1,000,000 y pico. Y cuando yo estoy ahí predicando, me mandan a buscar y me dicen: alguien la mandó a buscar y no la conoce. Y ¿cómo sabe que yo estoy aquí? Me dijo: Dios se lo dijo, que la persona que estuviera predicando en ese lugar la mandara a buscar y le regalaron un solar que ella tiene con todo y papeles. Me regaló el solar con todo y papeles. Ahora, si yo me hubiera quedado en mi casa, como la mujer necesitaba un milagro, que Dios hizo un milagro en ella, y yo me hubiera quedado pidiendo confirmación y confirmación, Dios le da la orden a otro: ve tú. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque hay gente que sí están haciendo la voluntad de Dios, pero llegan tan tarde que ya la bendición hace rato que Dios se la dio a otro. Y tenemos que movernos rápido. En Dios hay que moverse rápido. En Dios hay que moverse rápido. Jonás tenía que ir a Nínive y arrancó para otro lado. Se tardó en el camino, tuvo problemas. Si hubiera obedecido de forma inmediata, Dios lo hubiese bendecido en vez de castigarlo. Entonces tenemos que entender eso. Amigo, no huyas de Dios. No huyas de Dios.